Muy buenos días, mi nombre es Génesis García, pertenezco al grupo 3. En esta ocasión voy a hacer uso de la palabra para estar hablándoles sobre Egipto, donde voy a estar hablando de la definición de Egipto, su medio geográfico, su clase social y un poco de la prehistoria. Egipto significa, significado de su palabra. La palabra Egipto proviene del vocabulario semi, que significa tierra negra, refiriéndose al limo de Egipto luego de las inundaciones del río Nilo. Es decir, que Egipto tiene su nombre porque cuando el río crecía dejaba un limo en el pueblo y por eso se le da este nombre. El antiguo Egipto fue una civilización que surge cuando se agruparan los asentamientos situados en las fértiles riberas del río Nilo. Para entender mejor la historia de lo que es Egipto, los historiadores la dividieron en varios periodos que veremos a continuación, donde los más importantes fueron el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Los historiadores dividieron en dos la zonas geográficas de Egipto, donde estaba el Alto y Bajo Egipto, que estaban al sur y al norte respectivamente. Cabe destacar que la civilización de Egipto ha sido la civilización más duradera y que se ha desarrollado por más de 3000 años. Medio geográfico del Antiguo Egipto. La cultura egipcia o cultura del Antiguo Egipcio se desarrolló en el valle formado por el río Nilo, situado al extremo del noroeste de África. El río Nilo y el territorio del sur a norte hacían prosperar la agricultura, la ganadería y la navegación. Es decir, que estas zonas eran más favorecidas porque gracias al río se daban los productos, favorecía la agricultura y también la navegación. Egipto está situado al norte del continente africano. Este limita por el norte con el mar Mediterráneo, por el sur con la región de Nubia, al este con el mar Rojo y el istmo de Suez y por el oeste con el desierto de Libia. El territorio habitado de Egipto tiene forma de una estrecha franja transversal que está atravesada de sur a norte por los que es el río Nilo. Geográficamente tiene dos regiones, que es la que ya mencioné, que es el Bajo y el Alto Egipcio. La primera región se encuentra al sur, esta comprende desde Asuán hasta el Cairo. Esta zona es muy montañosa, en donde el río Nilo exhibe 6 cataratas. La segunda región se encuentra ubicada al norte, y esta se extiende desde el Cairo hasta el mar Mediterráneo. Esta forma un valle muy fértil regado por el río Nilo que desemboca en el mar Mediterráneo. Ahora le voy a estar hablando sobre las clases sociales que se daban en el pueblo de Egipto, donde esta lista la encabeza el faraón. El faraón se creía un dios supremo encarnado en un hombre que tenía poderes para dominar el universo. La segunda lista los encabezan los bizar. Esto era la mano derecha del faraón, era quienes llevaban la administración. Seguido de los nobles, que eran las familias del faraón, personas que tenían tierras y demás. Seguido de los sacerdotes que tenían la función general de dar felicidad a los dioses y cumplir con sus demandas. Luego están los soldados que tenían la responsabilidad de guardar y proteger Egipto y luchar por este. Más adelante vemos los escribas, que eran la único que tenían la fortuna de saber escribir y leer, o sea, los letrados. Están los artesanos, que eran los que pertenecían al Estado y trabajaban en los almacenes y demás. Están los campesinos, que este era un grupo de individuos que conformaban gran parte de la población, o sea que la población mayormente la ocupaban los campesinos, que eran quienes cultivaban las tierras del faraón. Y por último están los esclavos, que eran prisioneros que eran secuestrados en las diferentes batallas. Le voy a hablar ahora sobre la prehistoria de Egipto. La progresiva retirada de las glaciaciones se incrementaron las pastelizaciones y las diversas poblaciones indígenas fueron centrándose, empujadas por el proceso de centralización del Sahara. Existen diversas culturas indígenas identificables por sus diferentes utensilios y objetos, cerámicas y demás. El periodo neolítico, que comenzó en Canaán hacia el 900 a.C., llegó a Egipto sobre el año 500 a.C. La crecida del Nilo como consecuencias de la lluvia en sus fuertes y las torrentes de arcilla
proceden de la utopía, dieron lugar a ricas y fértiles tierras del limo. Es cuanto, muchas gracias. El primer periodo intermedio. El primer periodo intermedio de la historia de Egipto transcurre del 2190 al 2052 a.C. Es una época donde el poder está descentralizado y transcurre entre el Imperio Antiguo y el Imperio Medio. Comprende desde la dinastía 7 hasta mediados de la dinastía 11, cuando Mentuhotep II reunificó el país bajo su mando en 2040 a.C. Sin embargo, algunos egipciólogos consideran que la dinastía 7 y la dinastía 8 pertenecen al periodo anterior, el denominado Imperio Antiguo de Egipto. El Imperio Medio, 2050-1750 a.C. Se inicia con la reunificación de Egipto bajo por Mentuhotep II a mediados de la dinastía 11, dado fin al denominado primer periodo intermedio de Egipto. Esta época comprende la segunda parte de la dinastía 11 y la dinastía 2. Algunos egipciólogos consideran que la dinastía 13 y 14 también pertenecen al Imperio Medio de Egipto. El primer periodo intermedio. El primer periodo intermedio de Egipto transcurre entre el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Comprende la dinastía 13, 14, 15 y 16 y parte de la dinastía 17, parcialmente coetáneas. Fue una época en la que el poder no estuvo bajo un solo faraón. Se caracterizó porque hicieron su aparición en Egipto los Hicsos, cuyos reyes integran la dinastía 15 y 16. El periodo tardío de Egipto, también conocido como Baja Época, comprende la historia del Antiguo Egipto desde el 664 a.C., cuando Psamético funda la dinastía 16, salta hasta la derrota del imperio, aunque medida por Alejandro Magno en 332 a.C., que aceptó la rendición del gobernante sátrapas persa de Egipto. En ese momento, Masaces marcó el inicio del periodo helemático de Egipto, que se estabilizaría después de la muerte de Alejandro por el reino ptolemático. El término antigüedad clásica es una expresión historiográfica para referirse al periodo greco-romano de la Edad Antigua en Europa, un largo periodo histórico que se sitúa entre la Alta Antigüedad, la época de las primeras civilizaciones del Oriente Occidente Antiguo, y la Baja Antigüedad o Antigüedad Tardía, y que propiamente corresponde al mundo greco-romano, la cuenca del Mediterráneo y el Próximo Oriente, áreas donde la antigua Grecia y la antigua Roma desarrollaron la civilización greco-romana. El periodo helenístico o alejandrino es un término acuñado a mediados del siglo XIX por el historiador alemán John Angusta para designar el periodo histórico comprendido entre la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. y Cleopatra y Marco Antonio tras su derrota de la batalla de Acción en el 30 a.C. Es el ámbito geográfico en el que se desarrolla el periodo. La provincia romana de Egipto fue una provincia del Imperio Romano que comprendía la mayor parte del Egipto actual, exceptuando la península del Sinaí, la provincia de Cirenaica al oeste y Judea, más tarde Palestina y Arabia al este. Tenía fronteras con Egipto. Los cristianos egipcios creían que el patriarca de Alejandría fue fundado por San Marco en torno al año 33, pero apenas se conocen cómo surgió el cristianismo en Egipto.
Saludos, mi nombre es Génesis Marica Nación Brito, que le voy a estar dando continuación a lo que ya mi compañera había explicado. Le voy a seguir hablando de Egipto. Egipto durante la ocupación británica, que fue en el 1882, cuando fue ocupado por la fuerza durante la guerra anglo-egipcia, hasta 1956, después de la crisis de los Suez. Cuando la última fuerza británica se retiraron, de acuerdo con el anglo-egipcio de 1954, el primer periodo del dominio británico, a menudo se denominaba protectora del velador. El sultanato de egipcio, 1914 a 1912, la posición de la intervención europea en los asuntos de egipcio dio lugar a la aparición de un movimiento nacionalista que se unió y se extendió desde la intervención militar británica y la ocupación de 1802. El Reino Egipto de 1922 a 1953. El Reino Egipto fue el primer estado moderno de Egipto entre 1922 y 1953. El reino fue creado en 1922 cuando el Reino Unido le dio la independencia a Egipto, hasta entonces la colonia de facto, con el fin de repetir recientemente el nacionalismo. La República de Egipcio, hoy en día, 1953 a 1958 actual. La República de Egipto fue el nombre oficial de Egipto desde la abolición de la monarquía egipcia y la sudanesa en el 1953, hasta la unión de Egipto con Siria y la República Árabe Unida en 1958. La declaración de la República fue seguida con la Revolución Egipcia de 1952, impulsada por la impopularidad del rey Farouk, que visto como demasiado débil frente a los británicos, junto a la derrota de la guerra árabe-israelí en 1948. Con la declaración de la República, Mohamed Nasser fue juramentado como el primer presidente de Egipto y el ejército como tal, poco menos de 1 año y medio antes de ser obligado a admitir por su compañero revolucionario. Después de la renuncia de Nasser, cargo del presidente estuvo vacante hasta la elección general a Nasser en 1956.